Bien, pues como decía, la siguiente ponencia la va a impartir Carolina Estrada. Ella es doctora, investigadora y educadora especializada en pedagogía e interpretación pianística. Ha ocupado cargos académicos, entre otros sitios, en el Conservatorio de Música de Reus, en la Universidad y Conservatorio Superior de Música de Sydney, en la Universidad de Nueva Inglaterra, en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio y en la Universidad de las Artes y Ciencias Aplicadas de Berna. Es cofundadora del Festival Internacional Piano Encuentros Españoles en Australia. Ha coordinado y dirigido sesiones de investigación y debate del Barcelona Piano Academy, así como impartido seminarios y ponencias en la Royal Academy of Music de Londres, en la Academia Lituana de Música y Teatro, en la Sociedad Japonesa de Música Española, en las universidades de Nueva York, Sydney, Berna, Madrid, Estrasburgo. Ha recibido el reconocimiento de prestigiosas instituciones que avalan su experiencia profesional en forma de numerosos premios. El más reciente es el SPARC de la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza en el año 2020-2021. Actualmente es profesora, colaboradora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordina el área de lenguajes artísticos de la Universidad Internacional de Cataluña. Así que cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por invitarme. Es un gran honor estar aquí rodeada de personalidades tan importantes para que todo esto funcione, y estamos aquí en una gran familia. Me hace mucha ilusión que Esther lo hayas hecho, porque realmente se necesita, y se necesita personas como tú que lo hagan, que lleva un trabajo muy duro y muy fuerte, y realmente pues es necesario en nuestro país hacerlo, ¿no? Y comentaba con varias personalidades hoy durante la comida que hay un Global Network International que lo está haciendo, que también están como nosotros, totalmente perdidos, es así, pero está. Entonces, intentémonos también a unir a ese Global Network, porque aquí hay una serie de profesionales muy buenos. Lo que pasa es que, pues no hay subvenciones, ¿no? Tal vez quizá por eso no estamos tanto en el panorama internacional en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, os invito a que participéis en los preludios que se van a hacer durante todo este tiempo. Se han ido organizando preludios del Global Piano World Meeting, porque el siguiente encuentro es en julio del 2024 en Sydney. Claro, pilla muy lejos, pero mientras tanto están estos preludios que os da la oportunidad de poneros en contacto con toda la gente, que también otros archivos de todos los países, porque en el fondo es que están todos igual, que cada uno tiene su archivo y sus colecciones, pero luego al final tú como investigador quieres buscar algo y no encuentras nada, porque o está uno aquí, el otro allá, tienes que preguntar, y es un lío, y eso dificulta mucho a los investigadores de llevar para adelante pues todo el trabajo, ¿no? que ya de por sí es una tarea fuerte. Entonces, desde el Global Piano World Meeting, pues hay una serie de personas que quieren coordinar que todos estos catálogos se unifiquen, y yo creo que sería interesante que vosotros participarais en ello y se unificaran todos los catálogos realmente, ¿no? Y bueno, es un pequeño inciso. Me hace mucha ilusión estar aquí, y simplemente yo quiero aportar pues mi visión como intérprete, como investigadora y como pedagoga, ¿no? en el ambiente didáctico, ¿no? Y nada, es un poquito lo que yo me he ido encontrando durante todo este trabajo de investigación, partiendo desde de las fuentes de interpretación. Podemos, por ejemplo, esto es lo que les quiero exponer hoy un poquito, muy brevemente, porque claro, es que cada bloque de estos pues sería pues lo que quisiera ser. No, realmente hay muchísimo material, pero empezando por estudiar interpretación e historia, un intérprete, un pianista, quiere basarse en alguna referencia, ¿no? Pues es el principio el inicio de un estudio, ¿no? Entonces te encuentras la digitalización de estas fuentes sonoras, el tipo de material, las limitaciones, fuentes que no están, fuentes de documentación. Es una cantidad de cosas que te llevan, ¿no?, a un ciclo, ¿no? Y finalmente, cuando haces todo este ciclo y lo pruebas de una manera experimental, ¿no?,
como intérprete, pues te dan unas ideas que dices, oye, pues esto se puede aplicar a la enseñanza, ¿no? Este tipo de estudio, pues oye, pues podemos probar esto y lo otro, ¿no? Y entonces, pues es un círculo que me lleva a pensar, y estoy ahora desarrollando unas herramientas para ponerlo en práctica a nivel pedagógico, pues en diferentes contextos internacionales, y poder desarrollar algo que sea útil y ver que realmente sea útil, ¿no? Con la tecnología que tenemos actualmente, que está en nuestras manos, nuestro poder, y que hay que usarla. Pues eso es básicamente lo que quiero exponeros hoy del trabajo que yo llevo personalmente y las posibles líneas de futuro que se pueden abrir, ¿no? En cuanto a la interpretación histórica, este es el inicio de estas investigaciones para mí, lo que le comentaba. Cuando como intérprete intentas estudiar una tradición pianística, ¿qué haces, no? Pues yo estaba en cine y digo, pues quiero analizar la tradición pianística de Granados, ¿no? ¿Y qué busco? Pues claro, tienes métodos pedagógicos, tal, ¿no? Entonces, claro, es como si quieres, lo que comentaba una compañera, es como si quieres aprender chino leyendo solamente cómo se pronuncia, pero no escuchas el chino. Entonces, ¿cómo puedes aprender a hablar una lengua si no tienes el testimonio auditivo? Es que es fundamental. Entonces, claro, ahí se ha todo el tren de musicología tradicional, del Historical Informed Performance, que es un tren que ha sido muy fuerte, ha tenido un empuje comercial muy grande, bueno, ha sido algo tremendo, que se basaba en unas fuentes puramente manuscritas, teóricas y tal. Entonces, claro, cuando vienen los musicólogos diciendo, oye, escuchar las grabaciones, porque realmente esos pianistas que estáis escuchando, aunque suena raro, porque yo ya estoy acostumbrada, pero la primera vez que escuchas eso dices, ¿qué está haciendo, no? ¿Cómo toca así? ¿Cómo puede ser, no? Realmente sorprende, ¿no? Bueno, pues así es como se tocaba a finales del siglo XIX, y esos pianistas han sido educados por pianistas 50 años más atrás, o sea que estamos realmente ante una evidencia sonora que no se puede obviar. Pero claro, ¿qué pasa? Que te encuentras, bueno, pues voy a ver los rollos de pianola de Granados, a ver qué tiene, ¿no? Claro, luego tienes ediciones de marcas discográficas que cada uno hace lo que le da la gana, y el mismo rollo suena diferente en cada disco. Entonces, claro, tú no puedes hacer una exploración musicológica científica escuchando un tipo de grabación editada por Naxos, o editada, porque no te va a dar realmente lo que tú estás buscando. Y yo me frustré mucho. Y entonces encontré a Peter Phillips, que fue para mí mi gurú y el que me salvó la vida. Y él estaba desarrollando este prototipo de digitalización de rollos de pianola, trabajando con él tiene su piano Yamaha Disclavier en Sydney, y bueno, pues me enseñó un poquito todo este tipo de trabajo. Bueno, si os interesa, esta es la tesis que hice en ese momento. El por qué me pareció súper interesante ver lo que había dentro de los rollos de pianola, que realmente qué información me iba a aportar y si iba a ser útil o no. Rex Lawson, a mí me encanta, él lo dice de una forma que es precioso. Él dice, bueno, es que tampoco tú puedes analizar los rollos de pianola de una manera científica totalmente pura, porque es que ya limitaciones mecánicas hay un montón. Pero tomar los rollos de pianola, pero tampoco puedes descartarlos, porque muchos musicólogos dicen, bueno, pues si no es científicamente perfecto, fuera. ¿Por qué? No. Entonces lo que dice él, y que me encanta, es, el rollo de pianola no es una fotografía, es un retrato, es una pintura, es una expresión. Tú puedes interpretarlo de muchas maneras. Bueno, utilicémoslo, ¿no? Como algo que nos inspire, realmente, ¿no? No lo descartemos tampoco si no cumple con la accuracy de las ciencias, ¿no? Bueno, pues por ahí, claro, lo que te comentaba, dificultades de la escucha, el método tradicional. Aquí hablando de utilizar técnicas de computacionales, ¿no? Claro, yo me veía así, intentando descifrar. Bueno, pues puedes tener un oído brutal, no te digo que no, pero claro, documentar algo basándote solo en lo que escuchas es muy arriesgado también. Entonces, pues bueno, me pensé, pues igual un tipo de análisis un poquito más complicado, pero que era mucho más completo en el sentido de combinar el estudio teórico, que puedes hacer de métodos pedagógicos, de diferentes, si te basas en una tradición pianística, pero tiene que haber una época de análisis empírico, de escucha de las fuentes, de contrastar
con visualizaciones de todas estas midis que se hacen de los rollos de pianola, por ejemplo. Bueno, hay muchos tipos de visualizaciones también acústicas. Y luego también pues la práctica experimental, ponerlo en práctica y ver que eso funciona. Y entonces, bueno, pues me gustó mucho el tema de hacer las simulaciones, ¿no? Entonces me ocurrió la emulación sincronizada. Bueno, lo llamo así, pero también esto no sé si es correcto. Pero es un tipo de emulación en la que, bueno, pues es simplemente intentar imitar lo que está haciendo el pianista, pues sincronizándote con él, básicamente. Y eso es una práctica, eso es el principio de un estudio, no es el final. Pero es una manera de que tú entiendas y te intentes meter crear una intuición musical basada pues, en un tipo de trabajo muy disciplinado y muy riguroso, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya vas sacando conclusiones. Bueno, pues este tipo de escucha con instrumentos reproductores, pues esto es en casa de Rex, en Londres. No, en casa de Dennis Hall. Dennis Hall es el de la derecha y Rex es el del medio. Son los gurús, son estas personas hay que cuidarlas porque es el último estamento que nos quedan de lo que es realmente la tradición. Y ellos lo decían en Berna, decía, cuando me muera yo se acabó esto. No, ya toda la tradición se acaba. Entonces estaba muy enfadado porque, claro, cada uno iba a lo suyo. Y decía, hombre, no podemos perder esta joya, ¿no? Y luego pues tenemos las visualizaciones, que utilizas pues diferentes programas, los que tú quieras. Yo, por ejemplo, esto es un cilindro de cera al de abajo, utilizando el programa Isotope, y vas viendo, ¿no? Bueno, vas analizando. No quiero entrar mucho en esto porque, claro, tiene mucha amiga. La práctica experimental, pues si tú, por ejemplo, quieres analizar una tradición pianística, pues ves a los herederos, ¿no? Yo en mi caso, pues fui a los alumnos de Frank Marshall y pues estuvimos haciendo muchos debates, discusiones, súper interesante para combinar todo y tener una visión holística un poco de la tradición. Prueba los instrumentos originales, piano en la Biblioteca de Cataluña, del piano Pleyel de Granados, gracias a la gentileza de Margarida Ollade y gracias Ramón, que fue fantástico conocerte, toda la pasión que pones en el mantenimiento de la pianola no se suele ver, pues es realmente, bueno, anima mucho y da mucha energía. Y luego el Yamaha Disclavier que tienen en la Hochschule de Berna, pues ahí hice todos mis experimentos prácticos, ahí me pasaba horas y bueno, pues editando los midis, pues tú puedes practicar en ellos. Tú puedes quitar una mano, pues quitar la otra, alternar. Bueno, yo hice locuras de todas, pedal, bueno, es una forma de buscar una finalidad didáctica, ¿no? Que pueda ayudar. Por ejemplo, cosas que son muy difíciles de escuchar, simplemente lo escucha con la escucha tradicional. Aquí es una transcripción que he hecho del rollo de Welte, en el lado izquierdo, y el Hufeld en el lado derecho. Bueno, pues como podéis ver, todo este tipo de articulación, ¿qué pasa? Que cuando tú lo escuchas, puedes pensar que es legato. ¿Por qué? Porque hay un pedal que ocupa todo el compás. Entonces es muy difícil, objetivamente, escuchando solo, ver que eso es un legato o que realmente está haciendo una articulación. Entonces eso es un componente que te complementa la escucha. Por ejemplo, aquí también. Bueno, yo estoy muy acostumbrada a la visualización y yo lo veo muy normal, yo entiendo que sea un poco lioso, pero básicamente lo que está en amarillo, pues arriba es la mano derecha, abajo la mano izquierda, y las pedalizaciones. Entonces se ven las octavas, el tiempo que mantiene en el instrumento, la articulación, bueno, todo aquello de la sincronía, bueno, hay un mundo por analizar. Y luego en el rollo Hufeld, pues lo mismo, vemos que hace lo mismo, es la misma obra grabada por el mismo compositor en dos sistemas diferentes. Es maravillosa forma de analizar su estilo, ¿no? Y ver cómo. Pues todo esto, por ejemplo, también otras sutilezas, pues puedes ver la dimensión de las manos, las digitaciones, incluso puedes llegar a entenderlas, viendo solamente pues qué nota está mantenida, pues ya puedes ver si está poniendo el primer dedo, el quinto y tal, pues todo esto un pianista lo ve rápido. Sí, por ejemplo, esto es muy chulo, aquí la posición de distribución de las manos en el cuadro rojo de la derecha vemos que está mantenida, con lo cual el circulito amarillo está claro que está haciendo esto. No está en la partitura, es suyo, es de su cosecha. Bueno, pues oye, ya tenemos una visualización. Que esto
si lo escuchas solo. Y aquí lo mismo, aquí tenemos un contraste. Es una edición comercial de la Boileau del 2001, revisión, que bueno, no coordina muy bien con la grabación de Granados. Por ejemplo, estas notas, esta es la transcripción que he hecho yo, bueno, así un poco de borrador, ¿no?, para verlo. Pero bueno, esas notas están mantenidas, pero sin embargo en la tradicional, o sea, en la edición no están mantenidas. Bueno, son tonterías, pero que, bueno, tontería, pues quieras que no es tanta tontería al final. Y si va sumando, y claro, eso es lo que tendría que estar escrito, pero sin embargo en la edición encuentras una octava más abajo y así sucesivamente. Todo eso tendría que estar escrito así, pero está escrito así. Bueno, pues yo me veo, ¿no?, un poco la sensación de escucha tradicional no es suficiente. Yo creo que no. Corríjame si me equivoco, pero a mí por lo menos me cuesta mucho, ¿no? Y poderlo documentar de manera científica, decir sí, es así. Y más bueno, volvemos a este tipo de estudio que yo abogo por ello. Es un estudio mucho más completo. Y bueno, pues el problema es el encuentro que tenemos con todas las dificultades que presentan los rollos. Claro, muchos músicos, muchos musicólogos no se quieren enfrentar a este problema, pues porque, claro, tiene muchos problemas, ¿no? En el sentido de limitaciones técnicas, discusiones entre musicólogos, no se acaba uno de aclarar lo que uno dice el otro. Bueno, entonces, claro, la gente dice, yo no me meto aquí. Claro, y luego hay unas discusiones, es divertidísimo en realidad. Bueno, diferentes tipos de tecnología para hacer las digitalizaciones. Pues en la izquierda es mi queridísimo Peter Phillips, que tiene una tecnología con un prototipo neumático que lo ha hecho él, y él digitalizó todo el fondo Condon que está en Stanford, y que otra vez los americanos se llevan todo para allá. Pero que es fantástico este tipo de digitalización. Tenemos lo que tenemos aquí en Barcelona, además de Jordi Roqué, que hace un trabajo sensacional con toda la digitalización y que bueno, está continuamente en actualización, porque todo esto, las tecnologías, tienes que estar totalmente siempre en actualización constante. Y en Berna pues tienen también este mecanismo. También está en Stanford también tienen el sistema óptico y en Pavia también. Y no quiero entrar en todo esto, muchos problemas a todos niveles, lo que os comentaba de las grabaciones comerciales, mismo rollo suena muy diferente según quien lo grabe. Bueno, aquí por ejemplo, esta es una publicación mía, que si por ejemplo os interesa saber un poco más de estas limitaciones, entro mucho en temas de velocidad, de dinámicas, diferencias entre distintos sistemas, esto que habla Lourdes, que era sobre todo el tema de que un rollo no funciona igual en un sistema como en el otro. Bueno, pues todo este tipo de cosas entramos en ellas. Si os interesa, pues podéis leer. 5 minutos. Wow. No se ve. Se ve así como... Bueno, si no, luego paso todos los links. Bueno, pues en 5 minutos comentaré rápidamente, tampoco me voy a extender mucho más porque realmente lo importante lo he dicho. Aplicación experimental allí en Berna, pues teniendo esta subvención que fue fenomenal para poder hacer todo este trabajo, practicando en instrumentos históricos, practicando en el disclavier que hay allí en Berna, en el estudio de grabación. Pues te dan, bueno, podemos escuchar un pequeño fragmento bueno, es un ejemplo de aplicación práctica en un disclavier, que bueno, podía haber sido aquí, pero tampoco lo he planeado de esa manera, no he caído, pero lo ponemos así y así puede, por ejemplo, escucharlo. ¿Se puede escucharlo? Aquí lo explico. Es un rollo de Enrique Granados. Es maravilloso pensar que estás tocando a cuatro manos con Enrique Granados. Yo estaba emocionada. Yo estaba, qué ilusión. Claro, y te lo escuchas 40.000 veces y ya lo sientes como tuyo, ¿no? Y él toca la mano izquierda y bueno, yo sería pues el alumno, ¿no? El alumno en cuestión, editas el rollo, pues puede tocarlo. Pues por ejemplo, es un trocito, ¿eh?
Es un ejemplo. Otro ejemplo de práctica, son cosas muy frikis, porque realmente es de mucho trabajo de pianista, friki pianista, en el sentido de que pues coges un compás, lo toca él, el otro lo toco yo, él lo toca yo, y así te hace un trabajo de memorización bastante bueno. O sea, realmente para practicar va genial. Luego tienes una seguridad. Y así. Bueno, lo hice con todas las obras, ¿eh? Lo que pasa es que no pongo todo, ¿verdad? Bueno, esta es la idea de mi profesora que tenía en cine, que es en ese sentido, y todas las obras las prepara así. Y entonces, en lugar de tocar con granados, pues la dejas el compás en blanco y lo tienes en la mente. O sea que es una práctica que recomiendo pianistas, porque va muy bien. Bueno, pues eso, la mano derecha la puedes editar, puedes quitar el pedal y entonces trabajar el pedal, poner rollos de falla mismo. Yo ponía ahí y entonces intentaba pedalizar como lo hacía él. Bueno, cantidad de aplicaciones que the sky is the limit, realmente. A cámara lenta. Tú también te puedes poner el MIDI, bueno, es que lo puedes poner como que te dé la gana, es que tú bajas la velocidad y puedes practicar a cámara lenta, haciendo lo mismo, haciendo lo que quieras con los ojos vendados, como tú quieras, pero puedes practicar y puedes sacar mucho provecho de ello como intérprete, ¿eh? Y ya a todos los niveles. Un minuto. Bueno, cosas que se pueden desarrollar con ello, pues el tema que se desarrolla más es la inteligencia corporal kinestésica, que yo lo he comprobado. Al repetir tanto algo, bueno, es una manera de trabajar de los pianistas, repetir, ¿no? En este sentido, cuando tú repites mucho, entras como una suerte de meditación y ya esto ya no es racional. Entonces es una manera de entender la música desde un punto de vista mucho más visceral, más emocional. Entonces son tipos de trabajo que tienes que complementar, obviamente, con la interiorización fuera del piano, del oído interno. Ese es el oído interno racional, que tú también lo haces, pero luego tienes un momento que tú necesitas interiorizar todas las estructuras rítmicas, danzas de folclore, por ejemplo, ritmos. Pues eso lo interiorizas de una manera que luego es como cuando conduces, ¿no? Que no piensas en, pues te entra dentro y después ya lo racionalizas de otra forma, ¿no? Bueno, son maneras de avanzar mucho en el campo de la pedagogía, y pienso. Entonces, control de movimientos automáticos, empleas el cuerpo de una manera diferente, más competencial, a raíz de esta estimulación sensoriomotriz y, quieras que no, ganas un mayor conocimiento a nivel cognitivo, porque entiendes la música desde otro punto de vista, yo creo que mucho más sólido. Bueno, y entonces, el futuro que yo planteo, que después de haber como una especie de wrapping, pues yo veo que esto tiene una aplicación práctica muy grande y estoy muy interesada. Bueno, mi marido es que es informático, entonces me ha metido mucho en el mundo de la tecnología desde siempre. Tengo unas publicaciones en el Society Byte de la Werner Fachhochschule, que es también el Instituto de Interpretación donde estaba, pero es otro instituto que es de Digital Transformation, y justo con Reinhard Riedel hemos estado trabajando en cómo utilizar todas estas técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, cómo se podrían usar de una manera para obtener resultados prácticos, ¿no? Y entonces, mi siguiente proyecto, estoy buscando funding, estoy buscando seguramente grants europeas, porque lo queremos hacer, pues es un proyecto muy ambicioso y yo creo que es innovador, esto no se ha hecho en ningún lado. Y realmente, pues bueno, si alguno de ustedes están interesados en colaborar con nosotros, con la WIC, por favor, se ponen en contacto con nosotros, porque cuanto más seamos, mejor lo pasaremos, eso está claro. Entonces, este proyecto tiene varias fases. Queremos diseñar una herramienta digital que sea como un asistente para poder utilizar instrumentos digitales que te ayuda en el aprendizaje del instrumento. Siguientes fases son testearlo si eso realmente funciona en las clases, porque
mucho de inteligencia artificial, pero luego a veces se queda todo en el PowerPoint y ya está, ¿no? Pero hay que probar realmente que las cosas funcionen, y si todo esto funciona y es satisfactorio, el siguiente nivel sería utilizar todos los rollos de pianola, las digitalizaciones, que ya estará súper avanzado el tema, estoy segura, y entonces utilizar todo este material pues para llevarlo a un nivel muy grande de que ya la máquina te pueda ayudar a describir elementos musicales y te pueda asesorar en un nivel muy alto ya. Entonces, pues ese es el futuro, y el metaverso, que ni me lo había planteado, señor Hassel, pero sí, claro, sí, no está tan lejos y lo tenemos aquí realmente, pero imagínate tocar con el Granados al lado, es que ya sería tremendo. A mí cuando lo he comentado eso me ha dejado, claro, cierto. O sea que estamos en el futuro, realmente. Bien.